Bienvenidos otra vez al Faro y el Microscopio de la Salud, el fin de la salud. Y con Andrés Klipan, que siempre nos trae datos muy importantes, vamos a ver cómo están las camas de terapia intensiva, cómo está la provisión de oxígeno. Según el día que ustedes escuchen el reporte del Ministerio de Salud de la Nación, varía la cantidad de camas ocupadas, por ejemplo, en el AMBA, pero también en el país, ¿sí? Ahora, esos datos, que son fidedignos, hay un poquito que bajarlos a la realidad, porque no es lo mismo decir que en el país está ocupada el 60, el 70%, porque ahí te promedian en localidades que prácticamente el virus, por suerte, no llega con tanta intensidad y hay camas. Ahora, cuando bajamos a la realidad del conurbano bonaerense, y estos son los últimos datos oficiales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, son terribles y el doctor nos va a explicar qué significa que esté el sistema de salud desbordado. Las camas de terapia intensiva, tanto públicas como privadas, en algunos distritos del conurbano bonaerense, y no los quiero aburrir, es el siguiente. Ituzaingó, 98,6%. Escobar, 95%. Pilar, 92%. Berazategui, 95%. San Isidro, 90%. Tigre, 92%. Lomas de Zamora, por ejemplo, hoy está con el 87%, pero aquí pasa algo que tiene que ver con las derivaciones de distritos donde están colapsados a otros que no. Lomas de Zamora comenzó la semana con el 78% de ocupación y terminó con el 87%. Mercedes, por ejemplo, empezó la semana con el 44,8% de camas de terapia ocupadas, nada más estaban en amarillos, y termina con el 72,4%. Balcarce, las camas de terapia están ocupadas al 100%, Suipacha al 100% y San Antonio de Areco al 90%. Cuando Andrés recién decía amarillo, verde y rojo, se usa el semáforo para ver cómo está la ocupación. Y recuerdo dos datos más globales. A mediados de marzo teníamos 3.000 pacientes con coronavirus internados en terapia intensiva. Ahora en mayo superamos los 5.000, andamos por los 5.100, 5.300, 5.500 y sigue en aumento. Eso tiene que ver con la cantidad de enfermos que hay, la proporción que terminan en terapia intensiva y con las variantes. Ahora, cuando se habla del 70, del 80, quiere decir que queda una o dos camas, porque la cantidad de camas en muchos lugares es muy poca. Y si no hay camas, aumenta la mortalidad, porque no se le da al paciente todo lo que necesita de atención médica para soportar esta crisis que genera a nivel respiratorio el coronavirus. Hay algo que me parece que es vergonzoso, y consigo estos datos oficiales de la provincia de Buenos Aires, casi pidiendo favor a alguna fuente, que son muy reticentes en dárnosla. Y me explicaron por qué. Digo, fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Porque se enojan los intendentes. Esta es la explicación. Se enojan los intendentes porque no quieren ver que en sus distritos hay un 100% de ocupación de camas, a un 80% de ocupación de camas. Los números hay que blanquearlos. En la ciudad de Buenos Aires todos los días te dan el reporte. Digo, si un intendente no hizo bien las cosas y no robusteció su sistema de salud, bueno, justamente lo que quieren evitar es que sus vecinos le facturen eso. ¿Qué está pasando con esto? Que ese intendente que hizo mal las cosas tengan que enviar al vecino de ese distrito a otro que hizo bien las cosas para internarlo, porque allí sí hay camas. Y estamos hablando de estos datos de saturación cuando, según nos ha dicho el gobernador Axel Kicillof, prácticamente se aumentaron un 70-80% las camas de terapia a principios del año pasado y ahora igual estamos así. La verdad es que hay más relato que realidad. Diría el general hechos y no palabras. La verdad que hay hospitales que inauguraron 5 o 6 veces que no está, o hay hospitales, edificios que no tienen personal o no tienen equipamiento. La verdad que los hospitales del conurbano bonaerense y de muchas partes del país
el sistema es muy frágil y faltan cosas tan elementales como oxígeno o medicamentos.